Eh, Usted dijo que a la fecha, a la época en que sucedieron los hechos, usted estaba en un proceso de actividad política. ¿Podría describirnos cuál era esa actividad política, el grupo al que pertenecía? ¿Era un grupo de carácter legal o ilegal? ¿Qué se proponían como misión? ¿Qué actividades realizaban? Sí, señor juez, con mucho gusto. Es un movimiento que se formó después de la salida del régimen militar paraguayo en el año 1990, un movimiento denominado Movimiento Patria Libre, de orientación socialista, un movimiento de carácter legal que desarrollaba actividades tanto electorales como actividades en el ámbito social. Fui inclusive candidato a intendente de la capital en el año 1991. Este movimiento participó en otros eventos de elecciones generales, como en el año 1993, elecciones municipales. Entonces, en esa época, al año 2002, estábamos en un proceso de pasar de movimiento a constituirnos como partido político nacional. Entonces, no sé si respondo a su pregunta, señor juez. Sí, quiere decir que era público y notorio que ustedes realizaban actividades políticas a la luz pública. Así mismo, señor juez, tanto que, como dije al principio, el día anterior al cual yo fui secuestrado, el día 16 de enero, un día miércoles, acudí a la Radio Nacional, Radio Cardinal, a dar una larga entrevista sobre todo el proceso de desarrollo de nuestro movimiento y sobre el proceso de desarrollo que estábamos realizando ese año a los efectos de constituirnos ante la Junta Electoral del país como partido político nacional. Y esta información, estos hechos que usted nos relata, ¿fueron acreditados, fueron documentados en el proceso judicial? ¿Ustedes presentaron pruebas, documentos al respecto? Sí, está acreditado en las declaraciones nuestras, está acreditado por material periodístico. Efectivamente, está documentado. Eso es de conocimiento público y más aún, fue muy notorio porque cuando nosotros desaparecimos y que en realidad fuimos secuestrados el 17 de enero del año 2002, hubo una sospecha desde un inicio sobre la falsedad de las acusaciones que pesaban contra nuestras personas. Porque nosotros éramos, si bien no éramos líderes nacionales altamente reconocidos, éramos sí dirigentes reconocidos en los ámbitos sociales. Entonces levantó sospechas todas las acusaciones que pesaban contra nosotros, principalmente de que nosotros estábamos supuestamente prófugos. El Estado realizó una supuesta búsqueda nuestra en distintos puntos del país sin éxito. El Estado informó que nosotros estábamos pidiendo en ese tiempo asilo político a embajadas, cosa que no era ajustada tampoco a la verdad. Entonces, esos 14 días en que nosotros estuvimos secuestrados, fue más notorio aún el hecho de que nosotros proveníamos de un movimiento político de actuación legal en la República del Paraguay. Gracias. En el proceso de detención o de secuestro que ustedes denominan, el objeto era únicamente o fue únicamente buscar la autoinculpación de ustedes, o también era referido a sus actividades políticas, no averiguaban sobre el destino del dinero del secuestro. ¿Qué era lo principal que en estas, no llamaría interrogatorios, pero en este estado en el que ustedes se encontraban, cuál era el objetivo principal o los objetivos principales que buscaban quienes les retenían?
Bueno, el objetivo principal era la autoinculpación y de que aquel hecho criminal formaba parte de un plan de desestabilización y de que si supuestamente el dinero producto de ese hecho criminal sería utilizado para acciones políticas de desestabilización del gobierno nacional. Fue muy claro desde un principio cuál fue el condicionante. Yo tenía que firmar esas declaraciones e involucrar a otras facciones políticas, incluso más importantes que la nuestra, porque nuestra facción política, nuestro movimiento político, era un movimiento aún pequeño, en crecimiento, en desarrollo. No teníamos representantes parlamentarios, pero lo que se pretendía con nosotros era establecer una cabeza de puente hacia otras facciones políticas más fuertes, más importantes, y ciertos empresarios que en aquella época estaban enfrentados al gobierno. Entonces, se nos pretendió utilizar para ese cometido, pero nosotros en ningún momento, yo en ningún momento, el señor Martí tampoco, en ningún momento accedió a firmar esas declaraciones, porque evidentemente iba a ser una declaración falsa y no correspondía. ¿No había particular interés en saber el destino del dinero? No, en particular no. El interés principal se centraba en, como le reitero, señor juez, en firmar aquellas declaraciones. Esa versión del interés monetario es una versión que lógicamente existió, pero fundamentalmente provino de los mismos agentes responsables de nuestro secuestro y tortura para tratar de desvirtuar en cierta medida los hechos de los cuales nosotros fuimos víctimas. Usted ha afirmado insistentemente que fueron objeto de torturas, de tratos crueles. ¿Por qué razón, luego de que quedan libres, optan por ir a certificar su situación física con un médico privado y no fueron a una entidad pública de salud? Señor juez, le explico la situación. Cuando nosotros fuimos rescatados, fue un momento de confusión, de tensión. Nadie está preparado para enfrentar una situación como esa. Y yo, cuando me preguntaron, dije, yo tengo seguro en este hospital, vamos a este hospital. Además, porque era un hospital privado, yo me iba a sentir más seguro que en un hospital público, por cuanto que los propios agentes del Estado, nosotros visualizamos que eran responsables de la situación por la que habíamos pasado. Entonces fuimos a ese hospital privado, se constituyeron 13 médicos para hacer la revisión médica, y dentro de esos 13 médicos, señor juez, estaban presentes 3 médicos del Estado. Si mal no recuerdo, eran 2 médicos que actuaban en la Corte Suprema de Justicia de Paraguay y un médico del Ministerio Público. Entonces, nosotros no elegimos quiénes iban a hacer la revisión médica, eran médicos que estaban en ese momento en ese hospital, y desconozco de los 3 médicos que eran funcionarios del Estado, de la Corte Suprema de Justicia y del Ministerio Público, en qué condiciones participaron, pero ellos participaron de esa junta médica y ellos firmaron ese informe médico. Eso es lo que me consta, señor juez. Y en el proceso, ¿usted logró o pidió o solicitó que se homologue judicialmente esos certificados médicos? ¿O cuál fue el valor judicial probatorio que usted demandó de ese certificado? Mire, yo esa parte legal no sabría responderle exactamente, pero lo que me consta es que ese informe médico en ningún momento fue cuestionado por el Ministerio Público de Paraguay.
hasta que se cerró ese proceso sin acusación por parte del Ministerio Público de Paraguay, no existió ningún movimiento o ninguna acción del Ministerio Público en el sentido de decir que ese informe médico no carecía de validez. Por el contrario, entiendo que hasta hoy día no se ha cuestionado la validez de ese informe médico. No ha sido controvertido, no fue controvertido procesalmente. Así mismo, señor juez, no fue controvertido. Bien, usted hizo referencia o aludió a nombres de 3 altos funcionarios de la época: el ministro Ferreira, el ministro Fanelo y un señor Fanelo y un señor Gamarra, que supuestamente mantuvieron contacto con usted. Estos supuestos contactos, relaciones o declaraciones fueron llevadas al proceso. Usted pidió que ellos declaren. ¿Qué pasó con estas conversaciones? ¿Fueron convalidadas en el proceso como prueba? ¿Qué hicieron ustedes como supuestas víctimas frente a esto? Sí, señor juez. Todo lo que yo he relatado aquí de los sucesos del 17 al 30 de enero constan en el proceso fiscal abierto por el fiscal Fabián Centurión, con mucho más detalle de lo que yo le estoy brindando aquí. Pero como ya señalé, muchas diligencias no fueron llevadas a cabo porque el Ministerio Público no las quiso llevar adelante. Por ejemplo, reitero, la primera casa donde nosotros estuvimos secuestrados, que comprobadamente se verificó que era propiedad en aquel entonces del subcomisario Antonio Gamarra, no fue hecha la reconstrucción en esa casa. En esa casa, como dije al principio, me llevaron en la madrugada del viernes 18 de enero. Había rastros de mi sangre porque me sangró profusamente la nariz. Vomité agua producto de la tortura en inmersión en un río. Habían rastros de mi cabello. Permanecimos en esa casa secuestrados aproximadamente 4 días, y en esa casa el Ministerio Público se negó a hacer la reconstrucción de los hechos. Entonces, nosotros como víctimas, como dije al principio, no tenemos los medios, los recursos ni la atribución legal para forzar al Ministerio Público a que haga eso, pese a que era de notorio conocimiento. Fue un hecho de carácter de repercusión nacional, delante del cual el Ministerio Público, nosotros consideramos, no actuó con la debida diligencia para esclarecer los hechos. Gracias. El acuerdo de solución amistosa del 2009 surgió por iniciativa ¿de quién? ¿De ustedes o de representantes del Estado? Surgió por iniciativa del gobierno paraguayo, representante del Estado paraguayo. En ese caso, el ex procurador Enrique García, y como ya lo señaló el representante del Estado paraguayo, tenía una serie de cláusulas, no eran cláusulas precisamente, era como un acuerdo de intenciones. Es muy probable que sea correcto lo que señaló el representante del Estado, de que haya incluido un párrafo sobre la nulidad del proceso por el cual nosotros éramos acusados. Es muy probable. Yo no recuerdo exactamente todos los términos porque además no participé de esa reunión, no participé presencialmente, participó solamente nuestro abogado Rubén Lisboa. Perfecto. Voy terminando, señor presidente. ¿Por qué razón afirman ustedes, o se afirma, que fueron liberados o que fueron rescatados? Es decir, debería entenderse que si uno es liberado o rescatado es por una acción policial, una acción externa que va, ingresan, los recuperan. ¿Por qué razón hacen esa afirmación recurrentemente? Bueno, le digo señor juez, lo siguiente.
Fuimos rescatados no precisamente en los términos que usted lo está colocando, exactamente. Nosotros no fuimos rescatados por una fuerza policial pública, no fuimos rescatados por el Estado. Fuimos rescatados por civiles, familiares. En cierta medida, la prensa contribuyó a eso. ¿Por qué? Porque quienes nos mantenían secuestrados huyeron al ver a la prensa y al ver a personas que se estaban aglomerando enfrente a la casa donde nosotros estábamos en condición de secuestrados. Entonces, como usted lo dice, señor juez, no es propiamente dicho un rescate en los términos legales, pero sí es una liberación y, de cierta forma, un rescate promovido por personas de civil, en este caso, por familiares nuestros, con participación inclusive de personas de organizaciones de derechos humanos, inclusive el vicedefensor adjunto del pueblo de aquella época, que impidió que en las penosas condiciones físicas y psicológicas en las cuales nosotros fuimos encontrados en esa casa, nos llevasen detenidos y sí nos llevasen a un centro asistencial donde nuestras garantías fuesen respetadas. Con esto concluyo. Y como estaban familiares suyos en este grupo, ¿algún momento usted conversó, preguntó, y cómo se enteraron de que ustedes estaban ahí? ¿Quién fue? ¿Quién les advirtió? ¿Cómo sabían que estaban en esa casa para que llegue tanto la prensa y sus familiares? Sí, yo conozco los detalles generales de esa situación y, señor juez, entiendo que mi hermana Cristina Ron, que también es víctima y es la próxima declarante, va a brindar mejor esos detalles. Pero sí entiendo que ella recibió una comunicación de una persona que tenía cierto conocimiento de la persona de ella, porque ella también era una persona conocida en esa región por ser miembro de un partido político importante del Paraguay, que era el Partido Liberal. Ella fue candidata a intendente en esa zona, entonces ella era una persona conocida y entiendo que por ese motivo las personas, ciertas personas hicieron contacto con ella vía telefónica para informarle sobre la sospecha de que mi persona y la del señor Anuncio Martí estábamos retenidos en ese domicilio, en esa casa. Muchas gracias sus respuestas, Raúl. Gracias, presidente. Muchas gracias, juez. Muchas gracias, juez Patricio Pazmiño Freire. Pregunto a la jueza Elizabeth Odio Benito si desea participar. Adelante. Sí, presidente, muchas gracias. Algunas precisiones también en relación con lo que ha preguntado el juez Pazmiño. Pero, señora Rom, antes de que todos estos hechos ocurrieran, ¿a qué se dedicaba usted? ¿Cuál era su actividad personal o profesional? Señora jueza, con mucho gusto respondo a su pregunta. Yo tenía una empresa, yo era socio de una empresa, socio minoritario, 12,5% de una sociedad anónima que se dedicaba a la comercialización de lubricantes en Paraguay. Ocupaba el cargo de socio gerente. Me ocupaba de toda la planificación contable, operacional, comercial de la firma. Fui autor de un proyecto de inversión para esa empresa porque teníamos intención de establecer una pequeña industria en sociedad con el socio principal, que es un conocido empresario mexicano. Entonces, esa era mi actividad económica principal, a más de actividades anexas por las cuales también yo percibía ingresos. Yo siempre me he dedicado a la consultoría en auditoría contable, en planificación contable y en sistemas administrativos de pequeñas y medianas empresas, porque trabajé muchos años en una prestigiosa consultora internacional
en Asunción, Paraguay. Entonces adquirí mucha experiencia y me dediqué siempre a esa área en mi actividad profesional laboral. Personalmente yo tenía 2 hijos menores en esa época, un hijo de 7 años, una hija de 5 años, a los cuales atendía todo el día, los llevaba, los traía del colegio, participaba mucho con ellos, tareas escolares, acompañaba mucho a ellos. Y por otro lado me dedicaba a actividades de desarrollar un movimiento político, democrático, socialista, como era el movimiento donde yo realizaba actividades políticas, por el cual, como ya había señalado, inclusive participé como candidato a intendente de la capital de Asunción en el año 1991. Muchas gracias, don. Entonces, veamos ahora una aclaración sobre lo del movimiento Patria Libre. Patria Libre era un partido político debidamente inscrito, legalizado en el registro electoral del Paraguay, que le permitió a usted ser candidato a intendente. Es un partido político. Exactamente, señora jueza. Por las condiciones específicas de la legislación electoral en Paraguay, cuando se da la apertura democrática en el año 1989, se permite la existencia de movimientos políticos que con el recaudo de un determinado número de firmas propuesto por los ciudadanos puede lanzar candidatos a cargos electivos. Sí, perdón, no se trata entonces de un movimiento clandestino, de guerrilla o de cosas estas, no. Señora jueza, absolutamente. Ya en tiempos del régimen militar yo participaba de otro movimiento que se llamaba Movimiento Democrático Popular. Fui también dirigente estudiantil en mi facultad, participé de la Federación Universitaria. Siempre participamos en la actividad legal dentro del marco constitucional. El movimiento del cual yo formaba parte después de la apertura democrática también siempre fue un movimiento legal de participación dentro del marco constitucional en elecciones o en actividades o en luchas de carácter social. Muy bien, entonces quiere decir, según entiendo, que usted entiende que este problema con lo que usted piensa que eran agentes estatales no tenía nada que ver con política, sino más bien con lo que en ese momento era la búsqueda de una señora secuestrada. Es así. A usted lo retienen este grupo de personas y el interrogatorio al que lo someten es acerca exclusivamente del secuestro de esta señora. Señora jueza, el interrogatorio apunta más bien, como yo había señalado, a las actividades nuestras como organización política, a tratar de recabar datos y tal vez a detener a dirigentes nuestros, porque el objetivo desde un principio fue la autoinculpación de aquel hecho criminal, que nosotros nos autoinculpemos de aquel hecho criminal, pero involucrando a otros sectores políticos, como he aclarado desde un principio, inclusive de mucho mayor peso político que nuestro movimiento, como era el caso del oviedismo, de sectores de la oposición liberal. A eso se refería el documento que ellos querían que usted firmara, a autoinculparse del secuestro en relación con la actividad política. Asimismo, señora jueza, autoinculparnos de un hecho criminal como parte de un plan de desestabilización del gobierno nacional. Muchas gracias. Una última pregunta. Cuando ustedes son retenidos por estas personas, eso es el 17 de enero del 2002. Es así, ¿verdad? Así mismo, señora jueza. En ese momento, la víctima de ese secuestro, la señora María Edith Bordón, estaba desaparecida en ese momento. Ella aparece 2 días después.
de que ustedes habían sido retenidos. Ella aparece el 19 de enero. Quiero tener mucha claridad en esas fechas. ¿Es así? Así mismo, señora jueza, así mismo. Bueno, muchísimas gracias. Nada más, presidente. Gracias. Muchas gracias, jueza Elizabeth Odio Benito. Juez Humberto Sierra Porto. Adelante. Sí, presidente. Don Juan Francisco, nosotros estamos aquí en un caso en donde esencialmente lo que tenemos es que decidir a propósito de unos hechos que usted denuncia sobre su detención y sobre su tortura en un momento específico del tiempo. Y ese es el punto central, pero digamos que para contrastar y valorar la declaración suya, los hechos que se plantea una teoría del caso, una hipótesis de contexto político que es compleja para entenderla por parte de nosotros, o por lo menos por el juez que se dirige a usted. Su movimiento, repito, no había sido relacionado por parte del Estado con ningún tipo de actividad violenta, secuestros, robos, nada de eso. Su movimiento jamás tuvo ningún tipo de relación con ese tipo de utilización de la fuerza como expresión política. Así mismo, señor juez, como he explicado en algunos puntos de mi declaración, nuestro movimiento era un movimiento de actuación legal dentro del marco constitucional en el país. Sí, pero no le estoy preguntando eso, porque eso ya nos lo ha dicho. Le estoy preguntando si el Estado o no había relacionado o habían hecho denuncias o lo habían relacionado su movimiento con actividades al margen de la ley. No, en ningún momento había ese tipo de relación. Sí, cuando nosotros, en el momento en que nosotros somos desaparecidos por estos agentes, que nosotros reconocimos después como agentes del Estado, surgió una versión de parte del gobierno nacional sobre una supuesta relación con la guerrilla colombiana. ¿Por qué motivo surge esa versión del gobierno paraguayo? Por el hecho de que nuestro movimiento estaba desarrollando se estaba sumando con otras fuerzas paraguayas a una campaña internacional por la paz en Colombia. Entonces, en un momento dado, llegó un representante de esa fuerza beligerante que estaba llevando a cabo un diálogo con el gobierno colombiano. Llegó un representante de esa fuerza beligerante al Paraguay, el cual inclusive se ha reunido con el presidente del Congreso de aquella época, que era el senador Ángel González Maqui, que después fue presidente de la República. Entonces se intentó hacer una relación inexistente de tipo supuestamente ilegal con esa fuerza política, pero sin ningún tipo de sustento, porque en todo momento lo que nosotros hemos sostenido en relación a eso y en nuestra actividad pública era una lucha por la paz en Colombia. Esa fue nuestra posición. De ahí surgen versiones, pero sin sustento. Entonces, tampoco se habían convertido en acusación, ¿verdad? En ese momento. Pero, a ver, usted nos ha señalado, le han preguntado insistentemente los colegas, bueno, ¿y por qué un Estado democrático captura a un líder de un movimiento político de izquierda para que se autoinculpe e involucre en un acto delictivo a otros sectores de la oposición? ¿Me explico? Usted me dice, lo que queríamos era que nos autoinculpáramos y que vinculáramos a otros sectores de la oposición. Entonces, la pregunta es, ¿por qué un Estado democrático utiliza un hecho de un secuestro para inculpar a un partido político y acabar con un sector de la oposición involucrándolo? No sé, ¿cuál es la lógica que tiene una actuación en este sentido? Si yo quiero, digamos, hay mecanismos, no sé si hay un problema de oposición
utilizar un caso violento y acusarlos de criminales a quienes estén en contra, ¿no es como que muy complejo en esas circunstancias? Señor juez, yo me remito a unas declaraciones de un senador del gobierno que dijo textualmente, esta gente del Movimiento Patria Libre es el socio menor de un plan para incendiar la República, para recaudar fondos e incendiar la República. Y acusó directamente al sector oviedista, que era oficialista, pero en ese momento estaba enfrentado al oficialismo, y de cierta forma también eso coincidía con lo que nos estaban exigiendo a nosotros en cautiverio. Quisieron también establecer una relación nuestra con supuestos movimientos militares no democráticos en el año 2000. Entonces fue toda una conjunción de hechos que querían unir a partir de una autoinculpación nuestra y de que nosotros inculpemos a otros sectores. Habían sí relaciones, por supuesto, no fluidas, pero sí relaciones políticas, como movimiento político, con sectores tanto del liberalismo como con sectores del oviedismo, ¿verdad? Hasta porque un familiar mío era ligado al sector oviedista del Partido Colorado. Entonces, por ahí se intentó tramar una relación y inculpar a sectores políticos, tal vez con el objetivo de debilitarlos o tomar algún tipo de acción legal contra esos sectores de la oposición. ¿Qué partidos o movimientos de la oposición querían ser involucrados de acuerdo con lo que le solicitaban que firmara? El sector oviedista del Partido Colorado, dirigentes liberales y empresarios que estaban enfrentados en aquella época al gobierno de turno. Pero lo que le querían, lo que le hacían firmar era una autoincriminación del secuestro o una autoincriminación en el sentido de que había una conspiración de distintos movimientos políticos contra la estabilidad del Estado. Sí, señor juez. Específicamente era una autoinculpación en un hecho punible de secuestro como parte de un hecho de desestabilización política ilegal de un gobierno que en aquel momento estaba presidido por el presidente Luis Ángel González Maki. ¿Por qué un secuestro de una señora podría generar semejante efecto de desestabilización institucional? Es decir, ¿por qué podría ser un objeto político un secuestro de estas características? Bueno, ahí tendría que tener la palabra el gobierno nacional para responder este tipo de situaciones. No me querría poner en la posición del gobierno nacional de aquella época, pero yo le puedo decir que por las informaciones públicas a las que tuvo acceso después de ser liberado, el gobierno realizó diversos tipos de acusaciones que eran coincidentes en gran medida con las exigencias de autoinculpación que nos estaban realizando a mi persona y a la persona del señor Martí bajo tortura física y psicológica. Tanto es así que el gobierno nacional en aquella época simuló que nos estaba buscando en distintos puntos del país, pasó informaciones de que nosotros estaríamos buscando asilo en embajadas y por supuesto eso tuvo toda una repercusión nacional en un contexto político en Paraguay que no se caracterizaba precisamente por la estabilidad política. Habíamos tenido una matanza de jóvenes en la plaza del conocido Marzo Paraguayo, habíamos tenido en el 99 el asesinato de un vicepresidente de la República, la destitución de un presidente de la República, un conflicto dentro del partido oficial de gobierno, el exilio de un importante líder de ese partido de gobierno, que era el general Lino Oviedo, que estuvo exiliado en Brasil. Entonces era un contexto de mucha conflictividad. Muy bien. Una pregunta puntual.
Cuéntenos un poco cómo es el tema relativo a la pérdida de su licencia de conducir, que al parecer se involucra esta situación dentro de la época en que usted estuvo detenido o secuestrado. Sí, señor juez, con mucho gusto respondo su pregunta. Cuando yo fui secuestrado, fui despojado de mi aparato telefónico celular, fui despojado de las llaves que tenía conmigo de mi casa, de una casa apartamento, tanto de la llave de acceso, de la portería como del apartamento mismo. Fui despojado de mis documentos. Eso consta en las denuncias que se han realizado ante el Ministerio Público. Resulta que meses después, como yo no tenía mi registro de conducir, meses después del enero del 2002, fui a solicitar por un trámite burocrático una copia de mi registro de conducir. Eso se intentó manipular diciendo que yo había ido a pedir mi registro de conducir un 18 de enero, cosa que era imposible porque ese día 18 de enero yo estaba en manos de los captores que nos mantenían bajo tortura física y psicológica. Entonces, muchos meses después, no recuerdo qué mes pudo haber sido, pero solamente por cumplir con un trámite burocrático, dejé constancia que se había extraviado ese registro de conducir en fecha 18 de enero, cosa que no es contradictoria con las declaraciones que yo hice ante el Ministerio Público, por cuanto que en el Ministerio Público consta en mis declaraciones de que yo, cuando fui secuestrado, fui despojado de todas mis pertenencias, incluidos mis documentos. Desde el momento en que usted es liberado o sus familiares y la opinión pública, según usted nos dice, le permiten salir de la casa donde estaba retenido, hasta el día en que usted se va a Brasil, tiene el estatus de refugiado, ¿cómo fue su vida? ¿Qué pasó en ese lapso de tiempo? Es desde el 30 de enero, todo un año, hasta diciembre de 2013. No, de 2 años prácticamente. Bueno, en el momento en que aún yo me recuperaba de las lesiones y las heridas de las torturas en el hospital en Asunción, la Comisión Interamericana otorgó medidas cautelares de protección. Eso fue una cierta tranquilidad para nosotros, porque sentimos que de cierta forma teníamos alguna garantía internacional, porque las garantías internas no las estábamos teniendo. Por supuesto, tuve que abocarme a trabajar con mis abogados en el proceso penal que se le instauró a algunos policías y civiles por causa de nuestro secuestro y tortura. Eso me llevó muchísimo tiempo en todo ese año. Tuvimos que procurar testimonios, arrimar pruebas, hacer escritos, en fin, una infinidad de trabajo que nos llevó hasta que en el año 2003, aproximadamente en el mes de mayo, finalmente el Ministerio Público decidió no acusar a los responsables de los hechos que se imputaban, hechos criminales de nuestro secuestro y tortura. Entonces fue un periodo bastante conturbado, de mucha presión por parte del Estado, por cuanto que el Estado en cierta medida apuntaba a nosotros para mostrar pruebas, cuando la situación es inversa. Es el Estado el que tenía que haber trabajado diligentemente para generar pruebas en el proceso. Pero en fin, fue un año bastante conturbado, bastante complicado para nosotros, hasta antes de solicitar el estatuto de refugiados en Brasil. Bueno, muchísimas gracias, don Juan Francisco. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, Gracias, pues. señor. Cierra Porto.
Pregunto al juez vicepresidente Eduardo Biogrossi si desea... Sí, señor presidente. Adelante. Si me permite. Señora Rom. Detalle. Buenas tardes, señor juez. Detalle para aclarar.